se convierta en que las palomas no vuelan. Las palomas vuelan. Lo diga una ley o no lo diga una ley. Datos concretos. Los impuestos los pagan las personas, no las comunidades autónomas. Vuelvo otra vez por qué hablo del principio de la igualdad y no del principio de solidaridad. Porque quiero hablar de los ciudadanos libres e iguales. Rompe la caja única. Datos. Cataluña es la comunidad autónoma que más recursos recibe a través de la financiación ordinaria. 23.380 millones de euros. Estoy hablando del informe de Funcas del año 23. Un 35% más que Madrid y el doble que la Comunidad Valenciana. Eso lo he estado calculando yo, los datos los tengo aquí, no son míos, pueden ser más o menos. Un sistema de cupo generalizado, que era lo que estábamos hablando antes, de que, bueno, que ahora resulta que parece ser, digo que parece ser, porque todo esto nos movemos siempre de este trampantojo que se ha convertido en la política, por parte de algunos, que se quiere hacer un cupo generalizado. Yo tampoco he encontrado ese documento que hacía alusión al profesor Díaz Reborio, no lo vean como una crítica, que salió ayer o anteayer y no lo he encontrado, y tampoco he encontrado otro informe que hablaba con Carlos Flores, que ha aprobado el Senado, un informe de la Comisión General de las Comunidades. Sí, te lo he llegado. Mariano lo tiene, yo no lo he localizado. Quiero decir, me has dejado fatal, Esto lo tengo esperando. Pero es verdad que no lo he podido leer. Pero en cualquier caso es que no se va a aportar nada más a la discusión. Porque desde el punto de vista jurídico, constitucional, como se estaba diciendo en la alteración, y desde el punto de vista fiscal, está casi todo muy cerrado. Porque no lo olvidemos, se hablaba el profesor de Arreborio del objeto de este acuerdo. Esto es un acuerdo entre el Partido Socialista Obrero Español y del Partido Socialista Obrero Español del PSC, no, del PSC, y de Esquerra Republicana de Cataluña. Es que de eso es de lo que estamos hablando, señores. Esto es como cuando llega un acuerdo para los vocalías del Consejo General del Poder Judicial. Y lo firma un señor que es ministro, que se llama Bolaños, un señor que es eurodiputado, que era, ¿cómo se llama? Esteban González Pons, y detrás está una tal Vera Chudilkova, cuando tenía que haberse producido en la sede del Congreso de los Diputados y del Senado, que es lo que dice la Constitución. Y nosotros ya lo vemos como normal, ¿verdad? Pues aquí pasa, con este tema, exactamente lo mismo. Esto no es un acuerdo de Estado. Esto es un acuerdo que viene dado para que alguien se mantenga en el poder. Porque si este acuerdo fuera un acuerdo positivo, se discute, incluso me pueden convencer. No seré yo el que no me deje convencer, porque soy de falta de convencimiento, pero que me tomen por estúpido no. Había un señor que se llama Zenón de Citio, que era un presocrático, que era aquel que decía que se puede ser y no ser, ya voy a cortar, que no se puede ser y no ser a la vez. Y entonces ponía un ejemplo, que el pobre tampoco era el más, que era que cuando tú tiras una flecha, la flecha está aquí y la paloma o el conejo está allí, y cuando la flecha llega para allá, el conejo se marcha más allá. Se conoce que no tenía bien en cuenta lo del tema de la velocidad. Y decía que no se puede ser y no ser a la misma vez y bajo la misma circunstancia. Eso estaremos todos de acuerdo. No se puede ser multilateral, no se puede ser bilateral. Porque si es una cosa, no se puede ser la contraria. No se puede ser constitucional e inconstitucional a la vez, por mucho overruling que quiera realizar el Tribunal Constitucional, la penúltima del overruling sobre el estado de alarma, que algo sabemos algunos de los aquí presentes, respecto a una sentencia y con carácter, yo creo que casi de revancha, de decir, ahora tengo la mayoría y lo que voy a hacer es que, como yo defendí, pero que era presidente del Tribunal Constitucional, como yo defendí que era constitucional, ahora digo que es constitucional. Pero oiga, ¿usted sabe lo que acabo de hacer en ese tema? Posibilitar que a través del estado de alarma, que lo puede decidir el presidente de gobierno de turno, cualquiera que sea presidente del gobierno nos pueda absolutamente restringir, suspender los derechos fundamentales y libertades públicas de todos los españoles. Oye, pues tan chulos que se han quedado. Porque aquí se puede criticar a todo el mundo, pero hay algunos que no se puede criticar. Miren ustedes, dato mata relato. Ingresos netos... Es que me pierdo con las tablas. Con todo el respeto a los ponentes. 2023, datos nuevamente de 2023, que serán los últimos que tenemos. Sí, ya concluyo. Tributos compartidos, 23.382 en Cataluña, ¿vale? Tienen que pagar el fondo de suficiencia, Cataluña, tan sé qué. Total, 23.000. Remanente que le quedaría a la comunidad autónoma catalana si se aplicara el sistema que ellos mismos quieren poner del cupo generalizado. 19.885. Perderían 3.500 millones de euros. Madrid, busca el ejemplo de Madrid, pasaría de tener una financiación a favor de la comunidad autónoma de 85.848 millones con 463.000 euros,
lo que gana más o menos un catedrático de universidad, más o menos, aunque aquí consejera ganan bastante más porque el componente que le da la comunidad valenciana es mucho más generoso que la Comunidad de Madrid, pasaría a seguir ganando 67.000 millones de euros. Sería la única que sigue teniendo un dato. Pues con esto, piensen ustedes no lo que les digan que tienen que pensar. Y dense ustedes cuenta si vamos por el buen camino. Y me remito a una página que tengo, que es gratis, que la pueden ver ustedes, se llama Constitución para Todos, que hace desde el año 17. Vengo diciendo que quizás, hay determinadas competencias, consejera, te perdonará, que quizás deben estar más centralizadas. Y ahora cuando me dicen ustedes jacobino y que no creo en el Estado autonómico, sí creo y defiendo el Estado autonómico, pero creo que en determinado momento, igual que el Tribunal Constitucional tuvo que desarrollar las competencias del Estado autonómico para dar competencias a las comunidades autónomas que no existían y que no tenían nada, en determinado momento quizás tengamos que poner todos pie en pared para reconducir las cuestiones absolutamente básicas y necesarias para que ustedes y yo seamos libres e iguales y que esa libertad y esa igualdad sea real y efectiva. Y lo que dice en el acuerdo entre Esquerra Republicana y el Partido Socialista de Cataluña conculca radicalmente en lo constitucional y en lo económico esa igualdad de todos ustedes, para que el Estado nos pueda asegurar esos deberes prestacionales. Porque si todas las comunidades autónomas van a ganar dinero, ¿quién pierde y quién se queda sin nada? El Estado. ¿Y quién mantiene el ejército? Uy, el ejército. Dios mío de mi vida. ¿Quién mantiene las relaciones exteriores? Es que no queremos que mantenga España relaciones exteriores. Que mantiene la seguridad. De eso estamos hablando, de para lo que se crea el Estado desde el punto de vista de un liberal convencido como yo. Porque si no, ¿para qué queremos el Estado? Yo sé que el Estado es mucho más. No me lo van a explicar ustedes, créanme. Yo sé que España es mucho más que un Estado. Lo tengo absolutamente claro. Pero lo tienen ustedes mucho más claro todavía, ¿eh? Porque se lo voy a decir por si no se acuerdan. Lo que dice su himno, dice, para ofrendar nuevas glorias a España. ¿Y saben ustedes cómo acaba su himno? Sabrán, ¿no? En Castilla-La Mancha no tenemos himno y en Madrid creo que tenemos, pero no lo sabemos. Gloria a la patria, viva Valencia, viva Valencia, viva Valencia. Amén. Me he pasado, lo siento. Bueno, pues damos sin solución de continuidad paso a Borja Sánchez, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Católica. Gracias, Mariano. Aunque vamos a hacerlo breve, no puedo dejar de agradecer al principio a la Fundación Groseta, a la Cátedra de Derecho Autonómico y a su presidente, don Vicente Garrido, Mariano y demás, el haberme invitado aquí. No agradezco tanto las horas, porque habrá que ser muy telegráficos, y quizás tampoco el tema, el privilegio fiscal vasco, porque hay como una especie de consenso, y si estamos hablando de ampliar un modelo a otras comunidades, hablar de desandar en un modelo como el vasco parece una herejía a estas horas de la noche. Aquí creo que no pasa como decía el profesor Díaz Gregorio, que se ha actuado como si la Constitución no existiera, sino que se ha actuado con una disposición adicional primera como si fuera una manta que todo lo cubre. Todo lo que hay debajo parece que está amparado por esa manta. Voy a tirar de la manta, no creo que haya nadie conectado que se pueda asustar, pero como están los tiempos y demás, me refiero a la disposición adicional primera. Vamos a intentar desgranar un poquito y muy brevemente, muy telemáticamente, cómo esa disposición adicional primera realmente no da cobertura a cualquier tipo de concierto, cualquier tipo de cupo vasco, cualquier tipo de privilegio fiscal, que al final es de lo que estamos hablando. Fíjense, para que vean esto, dos noticias muy breves de hace nada. Cuando se habla del cupo catalán o del modelo catalán, siempre decían los inspectores de Hacienda califican de barbarie el acuerdo entre PSC y Esquerra, que no está recogido en la Constitución, como sí lo están el vasco y navarro, ¿no? Esa es la manta a la que me refiero. Y por debajo, pues noticia también de hace nada, Sánchez amplía el concierto vasco al facilitar que las haciendas vascas regulen 14 impuestos más y tenga presencia internacional, ¿no? Pues debajo de esa manta que todo lo cubre, sigue ampliando su modelo con ese escueto parámetro, ¿no?, de la disposición adicional primera. Cuando se da una respuesta sencilla a un problema constitucional,
que por definición es complejo, pues en general siempre hay alguien que lo intenta instrumentalizar, ¿no? Cuando se nos dice, la respuesta es muy sencilla, el concierto vasco tiene amparo constitucional, pare usted de pensar, deje de mirar más allá, porque debajo de eso podemos hacer muchas cosas. Entonces vamos a intentar ir un poquito más allá en esa disposición adicional primera, que como ustedes saben, señala lo primero que la Constitución ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. No se habla del concierto vasco, no se habla de financiación, se habla de los derechos históricos de los territorios forales, que por deducción se entiende que cubrirían, en el caso de los territorios vascos y de Navarra, el sistema financiero. Como la segunda parte de la disposición dice además que se puede actualizar el régimen foral, pues esa actualización es a la que se engancha para intentar modificar ese concierto. No se sabe bien hasta dónde, pero desde luego no respetando lo que sería el modelo histórico, ¿no?, que ha venido sucediendo. Hay gente que llega a negar incluso el carácter de derecho histórico del concierto. Al final estamos hablando de algo del siglo XIX. El profesor Díaz Gregorio hablaba del carácter místico, alguno ha hablado del carácter mítico del concierto vasco, ¿no? Al final estamos hablando de algo del siglo XIX, nada que ver con los derechos históricos que se remontan a siglos XII, XIII, pero bueno, si aceptáramos que el concierto entra dentro de esos derechos históricos amparados por la disposición adicional primera, lo que desde luego no ampara la disposición es cualquier tipo de concierto o cualquier cosa a la que llamemos concierto. Si nos vamos a la parte de derecho histórico, fijándonos en el siglo XIX, el modelo de concierto era un modelo con unas características radicalmente diferentes a las que tenemos ahora. Parte de una base de recaudación, pura gestión, porque no había estructura estatal en los territorios forales. Parte de una base fijada por el Estado previa audiencia de los territorios vascos, de las provincias vascas, no pactada, desde luego no pactada. Parte también de una fijación técnica de un cupo por cada uno de los impuestos, se hacía unas compensaciones de las cargas, lejos, por supuesto, del cupo global pactado políticamente cada 5 años, ¿no?, al concierto. Es cierto, históricamente era esencialmente provisional. Eran 8 años el primer concierto, luego fueron un poco más, ahora es indefinido, ¿no? Pero era algo provisional para entrar en concierto con el régimen común, para intentar llevar las provincias vascas al régimen común. Parece, por tanto, que esa parte del derecho histórico no sería la que da enganche al régimen actual que tenemos. Cuando la disposición adicional primera dice que se amparan los derechos históricos, el concierto, tal y como lo tenemos ahora, parece muy lejos de eso que algunos llaman derecho histórico consolidado, etcétera, de los territorios vascos. Ya se ha mencionado aquí de los territorios forales vascos, no del País Vasco comunidad autónoma, que esa es otra discusión. Tendríamos que irnos, por tanto, a la segunda parte de la disposición adicional, a la actualización de los derechos históricos. Y a esa actualización, que ya el primer presidente del Tribunal Constitucional, don Manuel García Pelayo, decía que era una ambigüedad que daría lugar a muchas otras ambigüedades y lo que vendría, ¿no? Hay cierta ambigüedad en el término, pero no deja de ser un término al que podemos dotar de significado. Voy a contradecir una orden tácita del profesor Vera Santos de no hablar italiano a estas alturas, ¿no?, porque el italiano es muy gráfico a veces, entonces actualizar, ellos hablan siempre de aggiornare, ¿no?, del ayornamiento, la puesta al día. Actualizar es traer al día. Obviamente los territorios forales se insertan en una comunidad autónoma, hay que actualizar algunas cosas del derecho histórico. Poner al día no es modificar los rasgos esenciales, no es modificar sustancialmente el modelo. Cuando hablamos de una actualización, por tanto, con toda la ambigüedad del término, con toda la apertura